Muy buenos días para todos los compañeros aquí que nos acompañan en esta sala, en esta conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy desde Socorro Santander, en nuestro horario de las 10 de la mañana y de las 11 de la mañana, en nuestro temario de fase A. Antes de iniciar, como siempre, le damos un cordial saludo a todos los compañeros que nos acompañan aquí en toda la región, en Socorro, Bucaramanga, San Gil y todos los pueblitos aledaños. Un cordial saludo para todos, a todos los compañeros que nos escuchan de manera virtual y aquí a ustedes en nuestra sala presencial. Cualquier inquietud o pregunta, no duden en formularla ahí en nuestra plataforma Conocimiento de sí mismo Español, también en nuestros grupos de WhatsApp, Conocimiento de sí mismo Col, Conocimiento de sí mismo Español, Conocimiento de sí mismo en Socorro. En nuestras diferentes salas pueden formular sus inquietudes y preguntas que estén relacionadas con conocimiento de sí mismo o con la conferencia en sí. Bueno, como siempre, esperamos hacernos entender, esperamos hacernos comprender de forma clara, precisa, concisa y lógica, ¿sí? Y sobre todo, que quede en nosotros esa chispa de querer trabajar, de querer saber por qué motivo estamos esforzándonos, así como en algún momento nos esforzamos para sacar una carrera profesional, para sacar un bachillerato, una primaria, lo que haya sido, que nos tocó esforzarnos mucho, pues también esto sí es importante, esto es para toda la eternidad. Lastimosamente a veces confundimos las cosas importantes y simplemente le damos importancia a las cosas que no son perecederas, ¿sí? Que son perecederas, más bien. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Hoy vamos a una conferencia muy interesante, se llama las infradimensiones. ¿Esto por qué las estudiamos? Porque es urgente darnos cuenta dónde estamos nosotros ubicados en estos momentos, nuestra psiquis. Nosotros estamos, básicamente tenemos un 97%, que es toda nuestra esencia atrapada en el ego, que es nuestra alma, ¿cierto? Y tenemos un 3% de conciencia, que es nuestra esencia consciente, que es básicamente nuestro ser, ¿sí? Formado por esas tres fuerzas. Padre, que tiene la sabiduría; la madre, que tiene la fuerza, el poder de crear y destruir; y la fuerza crística, el hijo, que tiene el libre albedrío, que tiene voluntad, hace justicia, tiene amor, todo lo que representa el padre y la madre. Por eso, voy a hacer un pequeño recorderis. Cuando nosotros entramos en estado de recuerdo de sí, se activa este 3% de conciencia. Y es ahí donde nosotros podemos ver, porque esa es la idea, que ese 3% observe qué es lo que pasa con ese ego, con esa alma de nosotros, dónde está embutida, dónde está embotellada. Y es ahí cuando nos damos cuenta que nosotros vivimos bajo codicia, bajo envidia, procesos de qué dirán, orgullo, lástima de sí mismo, recuerdos, futurizaciones, frustraciones, etcétera, 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 miles de cosas que se presentan. Entonces, aquí cuando empezamos a estudiar, esta parte consciente libera esto que es nuestro ego. Gracias a que, vuelvo a repetir, esa fuerza crística se activa en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Este 97% tiene un lugar, ¿cierto? Está ubicado en alguna parte. Ahorita vamos a empezarnos a dar cuenta de que ese lugar genera una fuerza para que la persona caiga en todo momento en tentación, y termine dejándose robar la energía siempre por ese ego, por ese 3%, por ese 97%, o mejor dicho, por esos 7 efectos capitales, 7 yoes causa, son los que terminan robándose toda la esencia, la energía, atrapándola a través de la misma tentación, a través del mismo deseo. Y entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para poder descubrir y para poder eliminar ese ego que tiene atrapada nuestra alma? Porque si no la cuidamos, la vamos a perder.
Entonces aquí esta conferencia nos va a ayudar a entender, primero que todo, descubrir dónde está ubicado ese ego. ¿Sí? Segundo, vamos a empezar a entender qué aspectos hacen partícipe y fuerza en cada una de esas infradimensiones. Y a su vez, cómo vamos a empezar a trabajar. O sea que ahí vamos a tener nuestra materia prima para poder despertar nuestra conciencia. Saco el borrador. Listo. Bueno, entonces, empecemos por hablar qué es una infradimensión. Una infradimensión es un nivel inferior de conciencia. Eso es una infradimensión. ¿Sí? Niveles inferiores. Sometidas, lógicamente, al defecto psicológico. Eso es una infradimensión. Ahora tengámoslo muy en cuenta que nosotros, o en este caso, toda nuestra esencia atrapada en esos defectos psicológicos obedecen a dos aspectos principales. Tenemos algo que se llama la luna visible y la luna invisible. Y aquí vamos a empezar a entender varias cosas. Esa luna visible hace referencia a todos los aspectos que nosotros, aspectos egoicos, ¿cierto?, que nosotros observamos. O sea, básicamente lo que sabemos y lo que nos permite en estos momentos darnos cuenta que estamos cayendo en el error. Ejemplo, una persona va y dice un chisme, se mete en un problema, dice una cosa, dice la otra, sufre, y en todo momento está observando qué fue lo que pasó, ¿cierto? Está viendo los defectos que tiene, está cayendo en el error y se está dando cuenta, puede percibir ciertos detalles. Ahora, esos detalles hacen parte, lógicamente, de ese 97, pero una pequeña fracción es la que logramos ver nosotros. Entonces ahí es donde vemos nuestros defectos psicológicos que comúnmente se manifiestan como esa envidia, lujuria, estados de orgullo, ira, que normalmente se manifiestan en el diario vivir. ¿Por qué? ¿Cierto? El por qué obedece netamente a que necesitamos fuerza. Esa fuerza que necesitamos al momento de trabajar sobre esos defectos visibles que sabemos que tenemos, nos genera a nosotros más voluntad, más amor. Esas chispitas que liberamos cada vez que decimos, madre mía, máteme este yo, cada chispita tiene luz, amor, tiene fuerza, tiene voluntad, y se une, cada chispita va a trabajar alrededor del 3% de conciencia, o sea, le genera una fuerza a nuestro estado consciente para seguir trabajando. Una y otra vez. Por eso una persona va encontrando las virtudes, detalles de fuerzas, detalles de cierto poder sobre sí mismo, sentidos internamente se van empezando a despertar y empezamos a tener claridad a la hora de comunicarnos con nuestro ser. Por eso tenemos una buena relación también a la hora de practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Empezamos a darnos cuenta que se mejora más el astral, tenemos mayor intuición, mayor capacidad de comprensión, de autoobservación, o sea, nuestros sentidos internos se van despertando. ¿Bien? Bueno, eso pasa para que esa fuerza pueda combatir contra los defectos psicológicos que creemos que no tenemos, que hacen parte de la luna invisible. Entonces, ahora sí viene ese tema. Esa luna invisible internamente es llamada Lilith. Es una luna terriblemente pesada. Hace parte de los defectos psicológicos más inmundos que pueda llegar a tener una persona. Algo terriblemente pesado con voltaje altísimo. Los que se manifiestan y que son comúnmente llamados crímenes de prensa roja, ¿cierto? ¿Qué pasa? Una persona dice, uy, no, qué crimen tan atroz. Jamás en la vida sería capaz de hacer algo así.
Lógico, en ese momento su nivel de razonamiento obedece solamente a esa luna visible y por eso hace esa afirmación, ¿cierto? Porque en ningún momento se le ha activado los defectos psicológicos de esa luna invisible. Entonces, la persona, al ir trabajando y teniendo la fuerza, cuando llegue el momento de combatir con esa luna invisible, va a tener esa fuerza y va a poder desintegrar esos yoes tan primitivos y con tantísimo voltaje que tienen. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, uy, no, mire, fulano cayó en un proceso de violación, de asesinatos y cosas que normalmente la persona dice, yo jamás haría eso. Es por eso, porque todo el ego está repartido en estos dos aspectos, la luna visible y la luna invisible. Bien, a nosotros normalmente nos muestran una partecita, pongámosle que nos mostraran un 5%. Ese 5% de nuestro ego hace parte de esa luna visible no más, ¿sí? Pero a medida que vamos trabajando sobre esos defectos psicológicos, van llegando detalles más y más y más fuertes. Porque ya aquellos que tienen demasiado voltaje, solamente el Cristo los va a poder eliminar, que eso ya es el trabajo de segunda montaña. Bien, pero sin embargo hay que tener claro, a medida que vayamos trabajando, tarde o temprano y sí o sí, vamos a tener que combatir con defectos psicológicos de nuestra luna invisible. Ahora, ya viendo esto, vamos a encontrarnos con algo importante. Bueno, nosotros tenemos una serie de infradimensiones, ¿cierto? Que están repartidas de la siguiente manera. Son 9 círculos dantescos. ¿Sí? Primer círculo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. El círculo de la esfera sumergida de la luna. Voy a escribirlo acá. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Urano y Neptuno. Cada uno de estos son niveles inferiores, se llama infradimensiones porque son niveles de conciencia inferiores, ¿sí? Cada uno de estos en el planeta están, si podemos hablar aquí, planeta. El planeta tiene sus respectivas infradimensiones y acá estas infradimensiones del planeta llegan todos esos yoes que hablamos, que estábamos diciendo anteriormente, como los invisibles. La luna invisible para nosotros, ¿no? Pero si tenemos en cuenta, aquí tenemos un personaje, eso, y de aquí hay una conexión a esas infradimensiones que son el reflejo de estas mismas. O sea, que la luna del microcosmos, de esta infradimensión de acá, la luna va conectada con esta, la infradimensión de cada persona va conectada con Mercurio, cada una va conectada con su respectiva infradimensión del planeta. Aquí ya viene algo muy interesante. Cuando, por ejemplo, una persona, este personaje, digamos, llega y fornica, ¿sí? Simplemente fornica. ¿Qué pasa? Genera una onda vibracional, ¿cierto? Y alimenta sus yoes de acá. O sea que el yo de acá se alimenta. Pero este alimento que le da este yo, le envía también toda la vibración y esa fuerza al demonio o a ese yo gigantesco que está en la infradimensión del planeta. Entonces es la interconexión del ego. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que cada vez que cometemos un error, estamos inyectándole a esas infradimensiones del planeta esa misma fuerza, ese mismo poder, por decirlo así. Y este personaje que está acá le manda fuerza a todos los miles y millones de personas que están en el planeta, o sea, los habitantes.
les manda también una vibración, una onda, donde los hace caer en esa misma tentación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando hay un mundial de fútbol, digamos por acá en una parte del planeta, ¿cierto? Listo, por acá en esto hay un tremendo partido de fútbol y tal, todo el planeta lo está viendo y están alimentando, por ejemplo, el yo del trago, el yo del ocio. Entonces, desde aquí, ese gran demonio está mandándole toda la vibración a esa gente que están en ese partido, ¿cierto? Y desde aquí, todos los personajes se están viéndose influenciados, o sea que todo esto se está viendo influenciado por los defectos psicológicos del planeta. Esto quiero decirlo que nosotros no podemos desconocer de ninguna manera que todos los defectos psicológicos están interconectados y que cada vez que pasa algo, a toda la humanidad lo ven afectado. En este momento las guerras que hay en Medio Oriente, ese yo de la guerra está afectando a todo el planeta. Ustedes miren a toda la gente que está en la calle y se van a ver afectados uno y otro por esas vibraciones donde todo el mundo ya quiere pelear, está contestando feo, están haciendo mala cara, quiere entrar en conflicto. ¿Y por qué se da eso? Por la vibración que hay a nivel planetario por esa guerra. Entonces lo mismo pasa cuando hay una hambruna, lo mismo hay cuando se presenta, por ejemplo, un proceso de enfermedades, sufrimientos y demás. Todo el planeta se ve afectado, ¿cierto? Porque cada persona alimenta toda la gran maquinaria y esa gran maquinaria va alimentando a todo el resto. Esto es muy importante que lo veamos porque de aquí nosotros tenemos como función y misión, una misión muy importante, es que si trabajamos sobre nosotros mismos, vamos a romper el enlace que tenemos con el yo psicológico, lo vamos a eliminar. Y al eliminar este yo psicológico, eliminamos la conexión que hay y el alimento que le estamos dando a esos demonios gigantescos. Entonces le estamos quitando fuerza a todos los que está afectando a la humanidad. Eso hace parte de amor por la humanidad. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos sobre sí mismos. Primero, para despertar, recuerdo decir. Segundo, para liberarnos. Y tercero, por amor a la humanidad, porque todo esto es un gran trabajo por amor a la humanidad. Debemos tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta, Diana? No. Ah, bueno, listo. Que la vi que estaba levantando la mano, creí que era... Ah, bueno, perfecto. Listo, si tienen una pregunta, no olviden, la formulan en el grupo o simplemente nos van dando las pautas ahí o preguntan ahí directamente, no hay problema. Bueno, entonces vamos a hablar de cada una de las infradimensiones rápidamente y vamos a entender en cada una de ellas qué debemos trabajar. Entonces la primera infradimensión, que es la esfera sumergida de la luna, ¿cierto? Representa a todos los yoes de pereza. La pereza es el primer círculo. Estamos hablando que aquí en estos momentos, en esta dimensión, tercera dimensión, estamos hablando de 48 leyes, ¿cierto? Aquí aumenta ese número de leyes, o sea, la pesadez, el cansancio, la presión, el sometimiento, el sufrimiento de la persona se aumenta. Y aquí estamos hablando de 96 leyes, ¿cierto? Se aumenta el número de leyes. Bueno, eso va a pasar, se van a aumentar, se van a multiplicar por 2 hasta llegar a 24.576 leyes. Bien, esto es importante que veamos cómo es el nivel de presión en cada una de esas infradimensiones. Y nosotros vamos a ver algo muy importante. ¿A qué nos referimos con la pereza? Esa pereza que todo nos da, la pereza tanto activa, porque recordemos que todos los yoes tienen un lado pasivo y un lado activo. ¿Cuál es el lado pasivo de la pereza? Pues hacer ocio, no hacer lo que tiene que hacer, irresponsabilidades y demás. Esa es la parte activa de la pereza. La parte pasiva de la pereza sería la persona que se sobreesfuerza y quema su energía simplemente en labores que son ineficiosas, como por ejemplo quedar patinándose uno en un barrial y no avanzar. Todo eso es parte de un proceso. Nosotros veremos que hay muchas actividades mentales, emocionales, físicas, que nos hacen es perder tiempo, nos hacen perder esfuerzo y no logramos nada. ¿Sí? Y eso hace parte de la pereza. La persona que duerme sus 8 horas, un ejemplo, ¿no?
Persona que descansa sus 8 horas, listo, las descansa, perfecto. Y digamos se acostó a las 8 de la noche, bueno, por la mañana, o a las 10 de la noche, por la mañana se levantó contento a las 8 horas, pero decidió seguir durmiendo un poquito más. Esos minutos de más, esa hora que durmió de más, no recargó energía. Lo que hizo fue que el yo de la pereza le robó toda la energía en ese tiempo que hizo ese ocio en la cama, o eso, y eso se ve reflejado en uno como que se levanta con dolor de cabeza, atestado, abrumado, ensopado, como lo decimos aquí en Colombia. Entonces, eso es el resultado de haber dejado de forma activa que la pereza nos robara la energía. Por eso, nosotros debemos hacerle caso a nuestro estado consciente, a nuestra conciencia. ¿Qué sucede? Si nosotros ya sentimos que estamos bien, con una vitalidad fuerte, ¿para qué más? Lo mismo, si estamos almorzando y almorzamos, ya estamos llenitos, entonces ¿para qué seguimos comiendo? Eso ya hace que genere un alimento a un proceso egoico. ¿Sí ven? O sea que una cosa es lo que se necesita de forma consciente y otra cosa es alimentar placeres, deseos, todo tipo de tentaciones que se va presentando. Entonces, en este caso, ese deseo de pereza. ¿A qué se le llama en sí pereza? ¿Y por qué se dice que ahí están todos los condenados que no fueron bautizados? Entonces, hablemos un poquito de ese tema para que no vayamos a perder el enfoque. Una persona que trabaja sobre sí mismo en los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Morir, nacer, sacrificio por la humanidad, esa persona va a trabajar sobre sí mismo y su primer trabajo va a ser la regeneración del cuerpo físico. ¿Sí? Cuando asciende la energía desde el coxis hasta el entrecejo, digamos que esto es un cerebro y aquí está la columna, y subió la energía, y todo este proceso desde el coxis al entrecejo en el nacer espiritual, ¿cierto? Se dice que la persona se bautizó, ¿sí? Se bautizó en el agua, alcanzó un nivel de trabajo en sí mismo. Entonces, si no hay regeneración del cuerpo físico, si no hay ascensión de esa energía, pues lógicamente no va a estar bautizado. Por lo tanto, es ahí donde ya vemos ese misterio de por qué se dice que los no bautizados llegan a ese nivel. ¿Por qué? Porque no tuvieron energía. La persona que no tiene energía, pues ¿cómo va a crear, cómo va a regenerar, cómo va a hacer? Si realmente todo se está manejando es con el equilibrio de los centros de la máquina humana. Todo es el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. En esta luna, nosotros debemos darnos cuenta, y es ahí donde empieza nuestro trabajo consciente. ¿Qué debemos hacer para ser más diligentes? ¿Qué debemos hacer para encontrar realmente la creación? Entonces ahí es cuando nos debemos encontrar que detrás de la pereza está el enemigo oculto del ser, el enemigo oculto del Cristo, que no deja que la persona tenga energía. Cuando la persona no tiene energía, pues no va a crear nada. Si la persona desgasta su energía, siga, buenos días. La señora que pasó de largo iba a entrar. Bueno, si la persona no trabaja sobre sí mismo, pues la persona no va a tener energía y nunca va a lograr realmente la creación. ¿Bien? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ah, bueno. Vale. Listo. Vamos a pasar a nuestro siguiente círculo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Alcanzando la castidad, la muerte psicológica, los 3 factores de la revolución de la conciencia, para que nosotros siempre tengamos esa energía. Eso, o sea, quiere decir que estamos hablando de la aplicación de la conferencia número 4 del temario fase A, y el equilibrio de los 7 centros de la máquina humana, que va de la mano con los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Cómo? ¿Perdón? Bautizarse es subir nuestras aguas. Exacto. O sea que bautizarse es subir las aguas hasta el entrecejo, es trabajar en este proceso de nacer. ¿Sí? Bueno.
Seguimos con nuestro siguiente círculo. Mercurio. Aquí se relacionan todos los defectos fornicarios. Todo tipo de fornicación. La fornicación es el resultado del desequilibrio total, como lo decíamos, de los 7 centros de la máquina humana. Desde ahí parte. Resulta que cuando se va a trabajar en el hacer, y una persona está trabajando sobre sí mismo, se requiere castidad, fidelidad y amor. Si no hay castidad, pues siempre va a haber una pérdida de energía. Si no hay fidelidad, no se sabe hacia dónde vamos a enfocarnos. Y si no hay amor, pues lógicamente no tendremos esa fuerza de la primera ley, que es la fuerza de todo lo que es la parte consciente, de lo que somos conscientes. Entonces, en esta esfera de Mercurio están todos nuestros yoes y nuestros defectos que nos hacen perder toda la vitalidad, que nos hacen perder la energía, y en este caso los yoes fornicarios. Todos los personajes que están fornicando y quieren volver a fornicar y no terminan de fornicar cuando quieren otra vez reiniciar el proceso. Ahí están nuestros defectos psicológicos alimentándose. Esto tiene un efecto negativo terriblemente grande, y es que crea más ego, o sea, más enlaces, más semillas de ego. Empieza a mandar toda la energía hacia el mismo ego y a hacerlo robustecer. Desde ahí se presenta ese proceso, ¿sí? La fornicación nunca va a dejar que la persona cree algo. Siempre lo va a tener sometido a pérdidas constantes, y detrás de la fornicación, lógicamente que tenemos que ver con nuestras aguas, está nuestra salud. O sea, se ve afectada la salud, se ve afectado todos nuestros procesos de comprensión, se ve afectado la misma creación. ¿Bien? ¿Qué nos piden a nosotros? Bueno, estudiemos todos los yoes que nos hacen fornicar. Desde ahí debemos estudiar el defecto psicológico a nivel emocional, instintivo, emocional, mental, lógica, a nivel físico y a nivel sexual. Especialmente a nivel sexual es donde se quema toda la energía. Debemos tener muy en cuenta qué defectos psicológicos nos roban la castidad. Porque el objetivo total es llegar a la castidad. Si no alcanzamos la castidad, nunca va a haber creación y nunca podremos hacer nada. ¿Bien? Por lo tanto, estamos todos sumergidos en esa esfera y debemos trabajar sobre sí mismo. Es muy importante. Bueno, hablemos de la siguiente. Esfera sumergida. Venus. Aquí hablamos de todos los placeres. Placeres y a nivel emoción. ¿Qué le genera placer a una persona? ¿Cuáles son sus debilidades? Sus tentaciones. Aquí hay un problema, y es que está en esos defectos psicológicos, en este círculo, todo lo que son las mismas tentaciones, y atrapan el fuego. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si nosotros somos capaces de trabajar y hacemos con mucha fuerza el hecho de estar en recuerdo de sí, en plena autoobservación, veremos en el instante preciso en que se quiere activar la tentación. El ego nunca duerme. Nosotros sí, el problema es que se nos duerme en nuestro estado consciente, y por lo tanto no somos capaces de darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si vencemos la tentación? Ahí está contenido el fuego. Entonces liberamos la fuerza crística, o sea, el Cristo. Tendremos fuego, tendremos voluntad, podremos tener más fuerza en la muerte psicológica, ¿sí? Porque estaremos trabajando en eso que nos genera esa tentación, negándonos a nosotros mismos. Negación para lograr zafarnos de este círculo, dejar de estar alimentando de forma voluntaria estos defectos psicológicos, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que si estudiamos estas infradimensiones,
es por algo, ¿cierto? No es porque ya caímos y la persona no puede hacer nada. Es porque si la estamos estudiando aquí y ahora, en este momento, si estudiamos nuestra luna visible, es simplemente porque hay dos formas de trabajo. O trabajamos de forma voluntaria o involuntaria. De forma voluntaria es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a trabajar de forma voluntaria, vemos el defecto psicológico, lo eliminamos, estudiamos dónde está ubicado cada yo psicológico, como lo estamos haciendo, y nos damos la oportunidad de darnos cuenta de dónde estamos cayendo en la tentación. Y de forma involuntaria se acaba la existencia y terminamos abajo ya a las malas, quemándose en muerte segunda. ¿Sí? Cuando se acaba ya la oportunidad, recordemos la conferencia número 2, donde hablábamos qué pasaba en la muerte. Bien, entonces, negación hacia la tentación nos lleva a alcanzar esa fuerza crística al rescatar el fuego. Pero, si una persona cae en la tentación y se deja llevar de la tentación, su condena va a ser la esclavitud. Entonces, una persona, por ejemplo, cae en la tentación de, qué sé yo, de dejar de hacer su trabajo de fondos, dejar de hacer su trabajo por ponerse, por ejemplo, a ver novelas, pues se vuelve esclavo de la novela, se vuelve esclavo del celu, de las redes sociales, se vuelve esclavo del Netflix, se vuelve esclavo de todo. La persona que se ha negado en algún momento al alcohol y vuelve y cae porque se deja convencer a algún amigo, algún proceso, pues se vuelve esclavo porque el yo psicológico ya sabe cuál es su debilidad. Dice, usted a mí no me puede ganar porque yo sé que usted desea, anhela estar alimentando. Entonces, por lo tanto, debemos tener en cuenta y no debemos jamás debemos confundir. Cuando nosotros eliminamos un yo psicológico y nos negamos a alimentarlo, con ocultar el yo psicológico. Las personas que ocultan el yo psicológico lo que hacen es que el yo psicológico coge y genera un estado de hambre tan terrible que cuando se le abre la puerta hace que la persona se le voltee todo su trabajo, cae en esta tentación y ya de ahí no sale. Entonces es algo terrible. Por eso le pasa a muchas personas, por ejemplo, que en este círculo se dejan llevar del trago, por ejemplo, y digamos duran en abstinencia una temporada, pero no eliminan el yo psicológico. Entonces pasan 1 año, 2 años, 3 años, y ya supuestamente están descontaminados, pero a toda hora tienen ganas, a toda hora tienen deseo, a toda hora están saboreando en qué momento van a tener una oportunidad de volver a tomar. No lo hacen, listo. Pero cuando llega ese momento, el yo psicológico les da un ataque tan fuerte que los vuelve sus esclavos y de ahí para adelante salirse de ese proceso es demasiado pesado. Por eso la muerte psicológica es esencial, porque eliminamos el yo psicológico de raíz y evitamos lógicamente este proceso. La negación está unida a ese trabajo. Bien, seguimos. Nuestro siguiente círculo es el Sol. Esfera sumergida del Sol. Desequilibrio. El desequilibrio que estamos hablando es un desequilibrio en las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas que tiene una persona? Digamos, externamente, las riquezas que una persona puede tener pueden ser el dinero, ciertos títulos, etcétera, ¿cierto? Bueno, si una persona cae en ese proceso del desequilibrio, por ejemplo, y se vuelve derrochador, sufre porque quiere derrochar, ¿cierto? Y sufre porque no puede derrochar. Ahora bien, la contraparte, porque recordemos que siempre hay un lado positivo, un lado negativo del mismo defecto psicológico, la contraparte que es el yo avaro, entonces él quiere acumular, y sufre porque quiere acumular más, y sufre porque de pronto le toca gastar lo que tiene acumulado. Ese es el mismo yo psicológico, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese yo psicológico se llama el yo mendigo.
Y el yo mendigo hace que la persona mendigue, así tenga todos los recursos del mundo, mendigue por querer más o mendigue porque definitivamente no tiene y está en un total estado de falta o en este caso que quiere derrochar o que no tiene nada, ¿sí? Entonces, porque tiene o porque no tiene, siempre va a ser un mendigo. Mientras exista este yo psicológico va a pasar esto. Aquí en este trabajo vamos a darnos cuenta que nuestra mayor riqueza es la energía. ¿Sí? Nuestra energía creada sexual. Hay personas que la derrochan, ¿cierto? La derrochan ¿cómo? En estos procesos desequilibran a través del placer, fornicaciones, la misma pereza y todos los demás 7 yoes causa. ¿Sí? Entonces ahí vemos nosotros reflejados todos los estados de fornicación mental, emocional, física y sexual que se dan cuando se desequilibran los 7 centros de la máquina humana. Hay desequilibrio total. ¿Quién está alimentándose todo? Pues el yo mendigo. Pues la persona no tiene nada, sufre por todo, porque no tiene voluntad, no tiene fuerza, pierde las ganas, pierde la potencia, pierde todo. ¿Sí? Y a seguir la otra contraparte de ese mismo yo, está el yo avaro, y es cuando esa energía, a pesar de que la tiene y puede trabajar con ella, prefiere llegar a evitar el trabajo y cae en ese proceso del celibato. Entonces el yo célibe le roba la energía porque la persona simplemente no quiere trabajar, no hace nada con su energía y ahí están los dos, fíjese, hay un desequilibrio total. ¿Cuándo va a haber creación? Nunca. ¿Por qué? Porque siempre está desequilibrado, siempre está en un polo o en el otro, justificando, dándole fuerzas a los yoes psicológicos. Siempre va a ser un mendigo. Eso lo vemos a nivel externo y a nivel interno, ¿no? Pues todo, esa es la idea de nosotros y por eso esta conferencia tiene que generar en nosotros un impacto tan fuerte que nosotros seamos capaces de darnos cuenta, venga, ¿yo qué debo estudiar de estos detalles? Aquí podríamos gastarnos 5 horas haciendo un listado de cada uno de los detalles y eso de qué nos sirve si la idea es que nosotros mismos meditemos, reflexionemos porque cada uno tenemos un mundo aparte, cada uno vivimos situaciones aparte y debemos sí o sí trabajar sobre sí mismo, es un sobreesfuerzo. ¿Cómo vamos a lograr el equilibrio? Muerte psicológica, darnos cuenta qué es lo que nos está desequilibrando, vivir en el aquí y en el ahora, el recuerdo de sí, o sea, mantenernos en instante. ¿Bien? Bueno, sigamos con nuestro siguiente círculo. Marte. Mal uso de la fuerza. ¿Sí? ¿Qué pasa? El mal uso de la fuerza se ve reflejado en la ira, se ve reflejado en esa soberbia, en esa forma altanera de ver las cosas. También tiene esas dos polaridades. La persona que es víctima y que simplemente siente esa presión de que lo atacan y siempre prefiere vivir sumiso. Y está la persona que está totalmente atacando en todo momento. Es el mal uso de la fuerza. El mal uso de la fuerza puede llevar a la destrucción. El yo de la ira está íntimamente relacionado con la destrucción. Una persona debe trabajar sobre sí mismo y darse cuenta cómo cada defecto psicológico le genera tanta presión para destruir. Y una mala palabra, una mala acción o una omisión en Marte puede hacer que una persona sufra muchísimo. Por ejemplo, va un personaje caminando y simplemente llega y ve que a una persona se le cae algo, no le dice nada, ¿sí? Ahí está omitiendo y está empezando a generar esa contrafuerza. Genera daños a la naturaleza, genera daños a sí mismo, a los demás. Entonces, todo ese mal uso de la fuerza se ve reflejado en todo lo que nosotros hacemos. Mire que la fuerza tiene que ver con el verbo también, ¿no? Entonces, una persona que utiliza el verbo para generarle fuerza a otro, para que ataque a otra persona, o para que esa persona se vuelva sumisa, pues está generando esas vibraciones en esa infradimensión. Personas que, por ejemplo, llegan y se ponen de consejeros y le genera fuerza a otro para que se separe, para que se pelee. ¿Y qué está ganando con eso? Bueno, entonces, muy importante,
Debemos trabajar sobre nuestro desequilibrio en la fuerza, saber qué se está presentando para que nosotros generemos esas reacciones violentas, reacciones iracundas y que no dejan que la persona llegue a comprender. La fuerza, el mal uso de la fuerza, la ira, desequilibra totalmente la mente de la persona y lo hace reaccionar. Y ahí es cuando cae uno en errores que lo pueden llevar, como siempre hemos dicho, a un cementerio, a una cárcel o a un hospital. Bien, las reacciones mecánicas es esencial empezar a estudiarlas. Recordemos algo importante. Detrás de una reacción siempre hay una parte en nuestra mente, en nuestra emoción, que está generando el por qué reaccionamos de esa forma. Y la repetitividad de reacciones nos lleva a una conducta. Y la persona ni siquiera se da cuenta que es un iracundo, la persona ni siquiera se da cuenta que es un soberbio, ni siquiera se da cuenta que es un tirano, nada, simplemente por el mal uso de la fuerza. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a seguir con nuestra siguiente infradimensión. Nuestro círculo, Júpiter, el dadivoso a nivel superior, pero en la infradimensión son todos aquellos yoes tiranos. La tiranía. La tiranía es esa forma como se ve reflejada la persona que obliga a los demás. Empecemos a hablar de tiranía normal externa, cuando tiraniza un padre a los hijos, cuando un jefe tiraniza a los empleados, cuando la misma familia tiraniza al mismo jefe de la familia por manipulaciones, ¿cierto? Porque este sería un lado negativo. El lado positivo sería el jefe de la familia tiranizando al resto de la familia, digamos, en una forma activa. O sea, siempre van a haber esos dos polos. Ese yo de la tiranía es muy importante que nosotros lo estudiemos porque desequilibra en nosotros la capacidad de hacer justicia. ¿Cómo vamos a hacer justicia si nosotros estamos polarizados? Nuestra mente lleva a polarizar a una persona, a llevarla a un polo o al otro, y hace que se pierda total capacidad de ser justo. O sea, la justicia aquí tiene que ver muchísimo con la autoobservación. La observación tiene que ver con la muerte psicológica. Debemos ver todos los defectos psicológicos que están detrás de nuestros estados que generan injusticia. ¿Bien? Muy importante, estudiemos cómo queremos manipular a las demás personas para que crean lo que nosotros creemos, para que la persona simplemente vaya a donde queremos ir. Cómo llegamos y violamos el libre albedrío de las personas. Desde acá viene la violación al libre albedrío. Hay que tener muy en cuenta que todo este proceso son para que nosotros veamos esos defectos psicológicos de detalle, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Vamos a borrar aquí. Nuestro siguiente ciclo. Saturno, esfera sumergida de Saturno. Violencia. ¿Violencia contra qué? Contra el arte, contra el Espíritu Santo y contra sí mismo. Cualquier detalle que esté violentando el arte, el nacer, se está viendo acá. Esta es la esfera que más karma nos genera a nosotros. O sea que hay que estudiarla con demasiado detenimiento, porque aquí está sumergido toda la humanidad, y en serio hay mucho karma desde acá. Desde aquí vienen nuestros karmas que están íntimamente relacionados con enfermedades terminales, por el karma que se genera por haber ofendido, dañado todo el trabajo del arte, porque todo tipo de práctica infrasexual lleva a que la persona se sumerja en esta cantidad de leyes, en esta presión tan terrible de esta esfera sumergida de Saturno.
El arte, ¿qué tenemos acá? Esa violencia, por ejemplo, por relaciones incestuosas, relaciones infrasexuales como lesbianismo, homosexualismo, todo proceso de masturbación, sexo anal, sexo oral y demás, todo hace parte del daño y la violencia al arte. ¿Bien? Por eso es tan importante que tengamos en cuenta. Esto está íntimamente relacionado con la fornicación, pero es que la fornicación se da también por el daño en el arte. También en el Espíritu Santo vamos a ver que todos los karmas que se generaron como karma duro por haber violentado la sabiduría, por haber violentado el amor, por haber violentado esa pureza de nuestra energía, está detrás de este proceso. O sea que aquí vamos a ver nosotros afectados y debemos estudiar, meditar muchísimo cuántas veces generamos daños tanto por el amor a la humanidad, tanto por el sacrificio de la humanidad, la enseñanza, la forma violenta como se destruye el conocimiento puro que debemos saber impartir o que debemos impartir. Bien, hay que tener muy en cuenta nuestros yoes mitómanos, nuestros yoes fanáticos que están detrás de todo este proceso. Y el daño, asimismo, es todo el daño a nuestro cuerpo físico. Miren, daño a natura también, aquí está. Se me ha olvidado colocar aquí a natura. Este daño, asimismo, son todos esos detalles en los cuales la persona violenta contra su propio cuerpo. Castraciones, todo tipo de vasectomía en el caso de los hombres, ligadura de trompa en el caso de las mujeres. Eso hace parte de un daño contra sí mismo, contra el mismo arte también. Todo el tema de tatuajes, daños, perforaciones al cuerpo físico están ahí. Ahora bien, una persona que excesivamente, por ejemplo, hace ejercicio y destruye su cuerpo, está violentándose a sí mismo. Una persona que dice, ay, voy a hacer una dieta y esa dieta sabe que la está destruyendo, está metida entre ese círculo. La persona que se llena de emociones, de tristeza, de frustraciones por alguna canción psicológica y de pronto decide, no voy a volver a comer, no me lo merezco, se está suicidando. Entonces, aquí están todos los yoes suicidas de nosotros que actúan de esa manera. Hay que tener muy en cuenta, eso. ¿Tienes alguna otra? Voy a cargar un poquito. Sí. ¿Qué pasa con aquellas personas, en el caso de las mujeres, que les tiene que extraer un nivel? Ya sea por una enfermedad, hay que, eso es por karma. Bueno, ese es un proceso kármico. Es un proceso kármico muy pesado, donde ya inicialmente se ha evaluado, ¿cierto? Donde la persona ya definitivamente se dañó, se destruyó su cuerpo físico y básicamente tiene que ver con esta infradimensión. Lastimosamente, si en existencias pasadas se tienen deudas muy pesadas, en estas se van a estar pagando. Y uno de esos procesos es ese karma. Sin embargo, hay que tener en cuenta, nosotros debemos ponernos en manos de la ley divina de la justicia objetiva, trabajar sobre sí mismo para que internamente nos muestren qué debemos hacer ante cualquier proceso y no dirigirnos directamente ante entidades médicas o externos a que nos solucionen algo que internamente se debía haber solucionado. Todas las enfermedades en sí tienen un origen y el origen es la fornicación. El origen fue el daño al Espíritu Santo. Entonces, este proceso debe primero internamente consultarse con nuestro ser y ver todas las posibilidades internas de trabajo para poder nosotros llegar a arreglar esos procesos médicos. Ahora bien, si ya pasó y la persona cayó en ese proceso y ya no tiene posibilidades de practicar el nacer en esta existencia, sí puede trabajar y acumular todo el dharma necesario a través de la muerte psicológica, el sacrificio por la humanidad, el mismo equilibrio de los centros de la máquina humana, le dará a esa persona una gran posibilidad de que internamente todo eso es evaluado por la misma justicia, por el maestro Anu y los 42 jueces, por la Madre Divina, y la persona le van a ayudar muchísimo para que en su próxima existencia venga ya con un nivel de trabajo y unas posibilidades de avance superiores, porque por amor fue que hizo ese trabajo. ¿Bien? Bueno. Otra pregunta. ¿Qué
¿qué relación tiene esta infradimensión con Mercurio, con la infradimensión de Mercurio? Porque está más abajo estos delitos con relación a la fornicación. Bueno, lo que pasa es que la fornicación en sí, inicialmente se ve como la fornicación, digámoslo así, entre comillas, para reproducción de la especie, ¿cierto? Que no hubo detrás de eso una cantidad de procesos infrasexuales que pudieron atentar totalmente con el arte y con el Espíritu Santo. O sea, lógicamente están de la mano. Es más, ahorita nos daremos cuenta que no importa en qué círculo se haya presentado, a la final todos terminan siendo juzgados por traición, por el máximo juicio. Sin embargo, en el arte hay algo que es algo que añade el proceso kármico y la violencia, ¿sí? Porque violenta totalmente todo el arte, violenta totalmente la posibilidad de nacer, la posibilidad de tener castidad, de fidelidad y amor. O sea, que está acabando con la posibilidad de autorrealización de una persona. En la fornicación, lógico, la fornicación es un delito contra el Espíritu Santo. Pero la gravedad de la fornicación, sumada a la violencia, a la manipulación y al daño de los tres factores de la revolución de la conciencia, prácticamente se ve más acentuado en esta infradimensión. La mente, ¿no? Claro, lógico, la mente, aquí ya la persona, sí, gracias, la mente juega un papel muy importante, porque es que aquí ya se está proyectando cómo seguir aumentando el daño total, tanto a la energía como a sí mismo, como al arte, al Espíritu Santo, bien, a la verdad y al mismo trabajo del amor. Está también el proceso de daño a natura, y es que en esta infradimensión también se van a juzgar estos delitos. O sea, también estamos siendo juzgados por este delito. Una persona que bota un papelito al piso, de pronto no le parece tan relevante, pero ese papelito llega a la alcantarilla, se acumula con otros papelitos, genera un taponamiento, un daño al sistema hidráulico, y empieza a afectar a todo el resto de humanidad, a los animalitos, a las personas. Entonces, fijémonos que toda acción tiene una consecuencia. Nunca lo olvidemos. Las acciones están íntimamente relacionadas con las consecuencias. Nosotros creemos que no pasa nada, y por ejemplo una persona va y fuma un cigarrillo, bota el cigarrillo en un pastizal, no, para él no le pasó nada, pero no se dio cuenta que ese cigarrillo incendió un fuego y quemó media montaña y quemó cientos y miles de animalitos que sufrieron quemados por el fuego, acabó con la naturaleza, contaminó la naturaleza, dañó los recursos, dañó cosas externas. Alguien más sufrió mucho tiempo para poder conseguir sus recursos para que otra persona se los destruyera. Entonces, fijémonos en el nivel kármico tan terrible que llega desde la destrucción de la naturaleza. Después nos preguntamos, ay, ¿por qué será que pasa esto? ¿Por qué será que el planeta está tan violento? Se despiertan los volcanes, se despierta todo. ¿Por qué? Porque la misma humanidad ha perdido ese nivel de conciencia y se ha dejado llevar de esa violencia. La violencia está íntimamente relacionada con estos tres aspectos. ¿Bien? Bueno, vamos a mirar la siguiente infradimensión, la octava, que es la falsedad con Urano. Todos los yoes y defectos psicológicos relacionados con la falsificación. ¿Quién falsifica la moneda? ¿Quién falsifica la palabra? ¿Quién falsifica la verdad? ¿Quién falsifica el trabajo? ¿Quién falsifica el conocimiento? Está aquí en esta infradimensión, es muy, muy pesada. Aquí se pagan karmas demasiado pesados por permitir que todos los procesos se estén manifestando acá, generando falsedad y falsificación. Entonces, yoes mitómanos están aquí íntimamente relacionados, porque gracias a la falsedad de ellos se dañó totalmente el conocimiento, o se daña el conocimiento de una persona. La posibilidad de autorrealización de una persona está por la falsedad, ¿cierto? Se ve afectada por la falsedad. La falsedad daña la capacidad de enseñanza pura. Si una persona recibe una enseñanza que está tergiversada, esa persona
va a cometer errores y no, o sea, se le va a dañar su trabajo interno. Entonces hay que tener muy en cuenta en qué momento dice la persona mentiras, en qué momento es falso, en qué momento promete y no cumple, en qué momento llega a generar tanto desequilibrio a nivel económico, a nivel social, por culpa de la falsedad. La corrupción está íntimamente relacionada con esta falsedad. Entonces, en estas épocas tan bonitas, donde todo el mundo promete cosas para ganarse el favor del pueblo, aquí está íntimamente relacionado. Tanto los que se dejan convencer como los que están convenciendo. Ahí están metidos en ese proceso. La parte activa y pasiva. Sí, exacto. Está la parte activa y pasiva. Pasiva, aquellos que se dejaron convencer. Y lo más triste, internamente su conciencia les decía, pilas, eso es mentira, pero no les importa. Siguen, sin embargo, convencidos de ese Salvador, ¿cierto? Sabiendo que es una persona falsa. Y está el pasivo, que está convenciendo a todos a través de la mitomanía, a través de la mentira, a través de la misma falsedad, con promesas falsas y haciendo que la gente corran y le crean. Miren, esto es algo muy importante. Estos personajes tienen tanta culpa como el que hace daño, porque el personaje que sabe que están haciendo daño y continúa bajo esa falsedad, está apoyando para que otros sufran, para que otros se vean afectados. Entonces, esto se ve en todo. Yo no sé si de pronto alguien reflexione y se dará cuenta que posiblemente en la política se presente esto. Posiblemente en los trabajos, al entrar a un trabajo se presente esto. Posiblemente en un mismo trabajo, una persona habla mal del otro y sabe que es mentira y sin embargo lo apoya en la mentira, en la falsedad, y hace que despidan a una persona y le afectan su trabajo. Posiblemente en la familia pasa lo mismo. Un hermano va y dice mentiras de la hermana, hacen castigar a la familia, se hace una destrucción internamente y todos tienen la culpa. El que sabe y no hace nada, el que acolita la maldad, aquel que se queda callado básicamente ante la misma injusticia, está bajo ese proceso de falsedad. Ojo, porque aquí hay mucho karma detrás de esto. Entonces, la humanidad está perdiendo, el país está perdiendo, la sociedad pierde, todos están sufriendo y adivinen de quién es la culpa. Ah, bueno, entonces eso queda para que reflexionemos, para que nos demos cuenta hasta qué punto una decisión de nosotros nos lleva a sufrir y hacer sufrir a los demás, porque en últimas todos estaremos afectados por lo mismo. Noveno círculo, Neptuno. Íntimamente relacionado, traición. La traición. Cualquier proceso de traición se ve reflejado en este noveno círculo bajo 24.576 leyes. Por eso la traición es tan dolorosa. Estamos hablando que básicamente nuestro Maestro Jesús en ese drama cósmico que presentó, nos reflejó en su proceso del drama cósmico toda la traición. Cómo fue traicionado por Judas, cómo fue traicionado por Pilatos, que se lavó las manos, y cómo fue traicionado por el jefe de la iglesia, que lo condenó, ¿sí? Caifás. Aquí nuestros defectos de traición están íntimamente relacionados caemos primero por el deseo, ¿cierto? Luego, si no caemos por el deseo, entonces la mente nos dice, no, fresco, hágalo. Entonces la justificación, el por qué, ¿cierto? Y si no, simplemente la mala voluntad ya está haciendo. Debemos tener muy en cuenta que la traición se ve reflejada en todos los detalles, desde el momento en que uno dice yo llego a las 10 de la mañana y llegamos a las 10:10. Desde el momento en que decimos yo tranquilo nos encontramos en tal parte y no llego. En el momento que yo digo tranquilo, yo el fin de semana le pago lo que me prestó. En el momento que le digo yo te amaré toda la vida. Todo eso está íntimamente en la traición. La traición es juzgada. En este círculo, todos los defectos psicológicos son juzgados por traición. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros iniciamos este trabajo de despertar de nuestra conciencia,
¿cierto? Nos hicimos un compromiso con el ser, de autorrealizarnos. Un compromiso de una primera etapa que era practicar los 3 factores de revolución de la conciencia, ¿cierto? Y dentro de la práctica de los 3 factores de revolución de la conciencia está, ojo, recuerdo de sí, autoobservación, ¿cierto? Muerte en marcha. Si vemos un detalle, el que sea, y no lo matamos, estamos cayendo en traición. Si vemos un defecto de pereza, traición. Si estamos nosotros en un proceso de desgaste energético y desequilibramos los centros de la máquina humana y caemos en el segundo círculo de Mercurio, traición. Si nos llenamos de ocio y se nos olvida el trabajo interno, traición. Si caemos nosotros en desequilibrio y gastamos nuestros recursos y hacemos que los demás gasten sus recursos, dañamos nuestra energía, caemos en celibato, no practicamos traición. Si caemos en el mal uso de la fuerza y violentamos a los demás y los obligamos, traición. Si caemos en tiranía y empezamos a juzgar a los demás, a obligarlos, traición. Si les violamos el libre albedrío, traición. ¿Sí? Si se violenta el arte, se violenta se violenta a sí mismo, la naturaleza, el Espíritu Santo, la energía, la verdad, el conocimiento, traición, alta traición, ni siquiera solamente es traición, es alta traición. Si ya se cae en un proceso de falsedad, traición. O sea, todos los defectos psicológicos son juzgados por traición, no lo vayamos a olvidar. Recordemos, todo llega primero con el detalle sutil del deseo y la tentación. ¿Se acuerda que lo vimos en el tercer círculo? Deseo y tentación. ¿Sí? Pero para que hubiera habido un deseo y una tentación, fue porque no está autoobservando. ¿Sí? O sea, si cae en ese error. Entonces, que es muy importante el recuerdo de sí, despiertos, conscientes y concentrados, la autoobservación y negarse a caer en la tentación. Muerte psicológica. Segundo nivel, la mente siempre nos va a decir, pero ¿qué? ¿Por qué no? Si es que usted tiene derecho, para eso trabaja, para eso hace esto. La mente siempre está justificando y lavándose las manos. Hay que tener mucho cuidado. Es el segundo nivel de traición. Y el tercer nivel de traición es que ya el yo psicológico, la mala voluntad para hacerlo. Entonces simplemente no lo hace. Le dicen, hay que trabajar y simplemente coge el celular y de malas. No lo hace ya, sin meterle mente a nada, simplemente cae en traición. ¿Bien? ¿Cómo vamos a vencer todo este proceso? Ya lo he dicho. Recuerdo de sí. Autoobservación extrema. O sea, un sobreesfuerzo de la autoobservación. Ojo, muerte psicológica en marcha. Equilibrio de los centros de la máquina humana. Vamos a trabajar castidad, fidelidad, amor. ¿Sí? El sacrificio para la humanidad. O sea, con esos 3 factores de la revolución de la conciencia, dirigidos a toda la humanidad, sin distinción de raza, sexo, política, religión, dogma, edad, creencias, para todo el mundo. Y sobre todo, hacer. ¿Sí? Negarnos y hacer para la conciencia. ¿Bien? O sea, enfocarnos en nuestro trabajo. ¿Alguna pregunta complementaria en nuestros redes, en nuestro grupo? Diana, ¿alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar así por el día de hoy, nuestra conferencia. Esperamos habernos hecho entender. Cualquier inquietud o pregunta, con todo gusto, en nuestro WhatsApp, en nuestras plataformas, aquí en la transmisión en vivo que estamos realizando desde Socorro, Santander, en nuestra Casa de la Cultura. Entonces, un cordial saludo para Carlos. Carlos Zamacá, bien. Para Joana Pinzón, para Diana, también Leo, Jenny, la señora Amparo, Richard, que nos está escuchando, Margarita, Brian, para todos los compañeros. Una feliz tarde, un feliz día. No olvidemos, la única práctica que no funciona es la que no se hace. Bien, a practicar.